La última vez que estuvimos en Isaías, vimos la segunda parte de la profecía de Manuel. Y vimos que las profecías de Manuel se cumplirán en el nacimiento de un niño que nacería para reinar. Un niño que también sería un descendiente de la casa de David. Note conmigo Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El primer título aquí es admirable consejero o admirable en sabiduría, pues vimos que este niño sería mayor que Salomón. Él sería Dios fuerte, él sería el hombre Dios. Él sería Padre eterno, que significa que él amaría a su pueblo eternamente. Y él sería príncipe de paz, es decir, su reinado traería una paz como el mundo no conoce. Pero vimos que el reino de este niño no tendría fin, pues se extendería más y más por toda la tierra como las aguas que cubren el mar. Y vimos que Dios, y específicamente Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, en su celo, en su fervor, en su pasión por su propia gloria, se aseguraría de cumplir cada una de estas profecías en la persona de Cristo. Y vimos que este niño sería de bendición para muchos, pero un tropezadero para aquellos que rechazaran su mensaje. Pero en nuestro pasaje de hoy, Isaías nos regresa al reinado, se va del reinado del Mesías a los tiempos presentes de juicio. Y específicamente el día de hoy veremos cómo Dios extiende su mano sobre Israel en su furor por el pecado de la nación. Una vez más, el título es: Dios extiende sus manos como juicio. Noten el versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y como ya mencioné, en este versículo 8, el ojo profético de Isaías se va de la esperanza futura de Judá en las profecías de Manuel y se regresa a ver el juicio inminente que le esperaba a Israel en los tiempos de Isaías. Y tal vez alguno se haya preguntado por qué Isaías se va de misericordia a juicio y de juicio a misericordia. Porque se va del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el pasado. Y la respuesta es que Isaías, con su ojo profético, vio toda la historia revuelta, el pasado y el futuro, y no necesariamente en orden cronológico. Y por esta razón es que puede estar hablando proféticamente del futuro mesiánico, del reino del Mesías en un versículo, y el siguiente versículo estamos de regreso al juicio que le esperaba a Israel. Y esto es precisamente lo que vemos en nuestro pasaje. El ojo profético se va del futuro del reinado del Mesías y regresa a los tiempos de Isaías. Miren conmigo el versículo 8, que dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Lo primero que quiero que noten es que Isaías aquí cambia de hablar de Judá, Israel del sur, y empieza a hablar específicamente de Israel, que significa Israel del norte. Y aquí se nos dice que el Señor envió su palabra a Israel. Y la idea aquí es que la palabra de Dios es como una flecha que fue lanzada en juicio hacia Israel, que pronto caería. Una flecha de juicio que pronto caería sobre el corazón de la nación. Y en aplicación, solamente porque tú no obedeces la palabra de Dios, no quiere decir que ésta no está cumpliendo sus propósitos en ti. Pues la flecha de la palabra de Dios sale cada domingo del púlpito y te penetra hasta partir tu alma y tu espíritu. Ella sale y discierne los pensamientos de tu corazón. Ella lee los pensamientos que nadie más conoce de ti. Ella penetra tus huesos hasta llegar a los tuétanos, lo más profundo de tu ser, y ella te juzga. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Note conmigo el versículo 8 al versículo 9. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, versículo 9, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Aquí Dios dice que cuando caiga el juicio de mi palabra,
todo Efraín o todo Israel del norte y sus moradores de Samaria, Samaria era la capital de Israel, sabrán de este juicio. Es decir, todo Israel sabrá que yo envié este juicio por mi palabra. Ahora quiero que noten la soberbia, el gran orgullo que se encontraba la nación cuando Dios envió su palabra y su juicio a ellos. Noten el versículo 9, parte final. Dice, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, o edificaremos con piedras labradas. Cortaron los cabrahigos, o cortaron el fruto de la tierra, pero en su lugar pondremos cedros, o en su lugar plantaremos árboles gigantes. En otras palabras, aquí vemos el gran orgullo del hombre, pues el juicio de Dios había comenzado a caer en la nación. ¿Y cómo es que respondió Israel a probar el juicio de Dios? ¿Respondió el pueblo en humildad o respondió en arrepentimiento? No, tristemente la vanidad de Israel, la vanidad del hombre los cegó aún en medio del juicio. Pues aquí el pueblo en su orgullo decía, Dios ha destruido los ladrillos de nuestra ciudad, pero ahora edificaremos con mejores piedras la ciudad. Dios ha cortado el fruto del pueblo, pero ahora plantaremos árboles más grandes en su lugar. Y la imagen aquí es como cuando Dios destruyó la torre de Babel en el pasado. Y es como si se juntaran los hombres después de ese evento y dijeran, Dios destruyó la torre, pero volveremos a construirla. Y esta vez la haremos más grande y más fuerte que cuando Dios la destruyó. Y esta es la condición crítica de Israel. Pues Israel había empezado a probar el juicio de Dios, pero en vez de arrepentirse, endureció su cuello en orgullo. Y cuánto me temo que esta es la condición orgullosa en la cual se encuentran muchos incrédulos el día de hoy. Algunos incrédulos tal vez han experimentado un poco del juicio de Dios en sus vidas, pero en sus corazones dicen como Israel, yo volveré a construir mi reino y esta vez será más fuerte que cuando Dios la destruyó. Algunos aquí tal vez son como Faraón en Egipto, quien solo se arrepentía temporalmente al sufrir las plagas de Dios. Pero en cuanto sentía alivio, se endurecía más y regresaba a su orgullo. Algunos me atrevo a decir que dicen en su orgullo, ¿quién es Jehová? Como Faraón. Pero eso solo revela el gran orgullo y el pecado del hombre. Y como veremos en este capítulo, Dios aborrece y Dios juzga este pecado. Noten conmigo el versículo 11 al 12. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Aquí Rezín es referencia al rey de Siria, y ellos eran aliados políticos de Israel del norte. Pero aquí Dios le mostrará a Israel que la ayuda del hombre es vana. Pues irónicamente, Dios levantaría enemigos de sus aliados para ir en contra de Israel y los devoraran. Entre esos amigos de Asiria, como hemos visto, se menciona en otros pasajes a Asiria, uno de sus grandes enemigos. Y aquí también menciona a los sirios y los filisteos. Y esto nos muestra lo vano que es confiar en el hombre en vez de Dios. La ayuda del hombre es tan vana como cuando tienes un diente flojo. Todos aquí han tenido un diente flojo cuando eran niños, un diente que está a punto de caerse. Y es como si confiaras en ese diente flojo para morder una piedra. Es algo así de doloroso y de necio confiar en el hombre. Aquí vemos esto en Israel. Dios les mostraría lo vano y lo doloroso que es confiar en el hombre en vez de la palabra de Dios. Note conmigo del versículo 11
al versículo 12. Dice, pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Versículo 12, parte final. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y este versículo es de gran importancia en este capítulo, pues como veremos, esta frase se repite 4 veces entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Miren conmigo el parte final del versículo 12, que dice básicamente esta frase. Dice, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Noten la última parte del versículo 17. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Miren la última parte del versículo 21. Dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Noten la última parte del versículo 4. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y estos versículos nos comunican que a pesar de que Israel estaba siendo juzgado fuertemente, Dios seguía enfurecido. Y la imagen es como si Dios tuviera sus manos extendidas, como en una oración sacerdotal, para orar por el pueblo, pero en vez de tenerlas extendidas para orar por el pueblo, en realidad Él tenía las manos extendidas para juzgar a Israel. Y en aplicación, como siempre he dicho, lo peor que puedes hacer en la vida es levantarte cada mañana y saber que Dios tiene sus manos extendidas hacia ti en furor, porque su ira no puede ser aplacada. Pues recuerda que lo único que puede aplacar la ira de Dios es Cristo, quien es la propiciación, quien satisface su ira por nuestros pecados. Noten conmigo del versículo 12, parte final, al versículo 13. Dice, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Aquí Dios sigue describiendo la condición pecaminosa de Israel del norte. Y Dios dice, a pesar de que yo envié mi palabra y mi juicio para que ustedes, Israel, reaccionaran y se arrepintieran y regresaran a mí, aún así ustedes siguen endurecidos, ustedes siguen en su orgullo. En otras palabras, a Dios le dolía su corazón el juzgar al pueblo, pero ellos no reaccionaban al juicio en humildad y en arrepentimiento. Pues el pueblo, aun cuando Dios tenía sus manos extendidas sobre ellos en juicio, el pueblo, aun cuando Isaías les predicó la palabra que penetra los huesos y el corazón como fuego, el pueblo, aun cuando los ladrillos habían sido destruidos, el pueblo, cuando su fruto había sido llevado, en vez de voltearse a Dios, se envaneció, se endureció. Ellos seguían resistiendo al Espíritu Santo. Ellos seguían siendo hostil hacia Dios y decían, volveremos a construir lo que Dios ha destruido en su orgullo. Y esta sigue siendo la historia del hombre, aún en nuestros días. El hombre rehúsa arrepentirse de su pecado, aun cuando la sociedad está en medio del juicio y caos. Noten el versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel era uno de dura cerviz, era un pueblo orgulloso. Y yo me pregunto, ¿qué tendrá que hacer Dios en la vida de algunos para que se humillen ante la cruz de Cristo? Si tú estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, no esperes a que tu vida esté en ruinas por el pecado. No esperes hasta que estés a la puerta del infierno y en tu cama de muerte para arrepentirte de tu maldad.
Arrepiéntete hoy de tu pecado y cree el evangelio de salvación. Cree el evangelio de Cristo. Pues recuerda que Dios tiene sus manos extendidas en furor. Recuerda que Él está enfurecido hacia ti si no te has arrepentido. Ven hoy a Cristo para que Él te sane tus heridas podridas del pecado. Ven porque desde la planta de tu pie hasta tu cabeza no hay nada sano en ti. Ven porque la Escritura dice que estamos malditos por la ley de Dios y ocupas una grande salvación. Ven pues el pecado te ha herido, tienes hinchazón, están inflamadas tus heridas por el pecado, tienes podrida llaga y líquido que sale de tu piel y tu cuerpo por el pecado. Pero ven a Cristo para que Él te cure. Ven para que vende con las vendas suavizadas con el aceite del evangelio. Ven al gran doctor del alma para que te sane de tu gran maldad y tus huesos tengan vida en Cristo. Versículo 13 al versículo 14. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. En este versículo 14 vemos el juicio de Dios representado por dos ilustraciones. En la primera ilustración vemos que Dios cortaría la cabeza y la cola. Y la imagen es como si Israel fuera un animal con cabeza y cola. Y esta cabeza y cola son dos tipos de personas que representan el liderazgo de Israel. Así es que en la ilustración Dios cortaría el liderazgo de Israel, como veremos en los siguientes versículos. En la segunda ilustración dice que cortará la rama y la caña. La rama tiene más vida que una caña. Por lo tanto, esto representa a dos tipos de personas. La gente en poder es la rama verde y la caña representa a la gente pobre de Israel. En palabras simples, primero Dios cortaría al liderazgo de Israel y segundo Dios quitaría a los pobres y a los ricos. Dios cortaría a todos en el juicio venidero. Note conmigo el versículo 14 al versículo 15. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Noten el versículo 15. El anciano y venerable, o el anciano y el honorable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Aquí vemos la clave para entender el versículo 14. Pues se nos revela quiénes son la cabeza y la cola de Israel, quien Dios cortaría. Y primero vemos que el anciano o el honorable representa la cabeza de Israel. En otras palabras, la cabeza es el gobierno de Israel o los hombres de influencia de la nación. Segundo, vemos que la cola de Israel representa al profeta o los líderes religiosos. Pero noten que estos líderes religiosos eran mentirosos. Escuchen cómo dice el comentarista Alec Moyer. Dice, los profetas se creían la cabeza espiritual de la nación, pero se movían como la cola de animales por predicar todo lo que el pueblo quería escuchar. En otras palabras, los profetas, los que tenían que ser luz a la nación, los profetas que tenían que ser los voceros de Dios para recordarle a Israel su pacto y llamarlos al arrepentimiento, también se habían corrompido. Pues aún ellos que decían predicar en el nombre del Señor, hablaban mentiras y solo predicaban para agradar a su audiencia. Toda la nación estaba corrompida, desde el gobierno hasta el templo de Dios. Y no se sorprenda, pues vivimos en tiempos similares. El gobierno y la mayoría de las iglesias se han corrompido y se han convertido en sinagogas de Satanás. Noten conmigo el versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Quieres saber en qué condición se encuentra nuestra nación? Primero mira a nuestro gobierno. Mira a nuestros líderes. Mira a la cabeza de la nación. No tienes que ser un experto en política para darte cuenta que cada vez más van en contra de los estatutos
de Dios. Examina las leyes de la nación y examina los temas controversiales. Examina las leyes del aborto y compáralo con los 10 mandamientos de no matar. Examina lo que le están enseñando a los niños en las escuelas de gobierno sobre la sexualidad y compáralo con las escrituras y ve y dime si ves el diseño de Dios ahí. Examina cómo se contradicen estos líderes políticos solo para ganar elecciones y engañar a mucho pueblo. En Isaías capítulo 1, a los príncipes de las naciones se les llama compañeros de ladrones. Noten conmigo Isaías 9, versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentiras, mentira es la cola. Pero no solo examines a los líderes políticos, también examina la cola de la nación. Mira a los profetas de nuestra nación. En otras palabras, mira a los predicadores de nuestros tiempos. Mira cuánta falsa doctrina salen de los púlpitos. Mira cómo los falsos profetas predican paz, paz, cuando no hay paz. Mira cómo predican lo que la gente quiere escuchar en vez de todo el consejo de Dios. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Isaías capítulo 30. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Isaías capítulo 30, donde vemos descrito la condición de los falsos profetas. Guarden su lugar ahí en Isaías 9, vayan a Isaías 30. Isaías 30, versículo 9. Noten lo que el pueblo le pide a los profetas. Dice el versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes. Videntes era un nombre para hablar de los profetas que veían el futuro. O sea, el pueblo de Israel le decía a los profetas, no veáis, no vean el futuro. Y a los profetas, no nos profetices lo recto, decinos cosas halagüeñas. O también traducido, decidnos cosas agradables. Profetizad mentiras, dejad del camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. En otras palabras, el pueblo de Dios le decía a Isaías y a los profetas, Isaías, no nos prediques cosas tan duras y tan fuertes, no nos profetices que viene el juicio, no nos hables cosas de la santidad de Dios. Isaías, decidnos cosas más agradables. Es más, ni siquiera menciones al Santo de Israel para que podamos dormir tranquilos en nuestro pecado. En el momento que un predicador está más preocupado por lo que los demás piensan que la palabra de Dios y agradar a su única audiencia, como decía George Whitefield, ese ministerio y ese púlpito se ha perdido. De la misma manera, en estos tiempos, los hombres se amontonan maestros que les rasquen el oído y que quieren que se les predique cosas agradables como si todo estuviera bien. Quieren mentiras con una sonrisa en vez de que se les predique la depravación que hay en el hombre y su gran necesidad de un grande y soberano Salvador. Pero no solamente examinas a los profetas de nuestro tiempo, también examina al cristianismo de nuestros tiempos. En los tiempos donde el cristianismo tolera más escuchar groserías en el televisor que escuchar una predicación bíblica. En estos tiempos que la literatura cristiana encontrarás más herejías que cristianismo bíblico. En estos tiempos que los cristianos se ofenden más si les dices quién es Cristo y que Él es el Señor soberano sobre todas las cosas. En estos tiempos que los padres se ofenden más que ofenderse por el pecado de sus hijos. En esos tiempos que aún en los hogares cristianos encontrarás más ideologías del mundo que cristianismo bíblico. En estos tiempos que los padres cristianos prefieren mandar a sus hijos a las escuelas públicas que tomar responsabilidad de ellos, como dicen las Sagradas Escrituras. Examina los ministerios de jóvenes hoy en día, mucha diversión y nada de la palabra de Dios. En esos tiempos la cabeza y la cola de la nación se han corrompido como los tiempos de Isaías. Versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola.
porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Ahora, si leemos este texto rápido, parece decir, o podemos equivocarnos a decir que los gobernadores son los que se pierden, pero no dice así. Dice los gobernados, es decir, está hablando de la gente que está siendo gobernada por los líderes políticos. Escuchen cómo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos, los gobernados, son confundidos. En otras palabras, este versículo enseña que los líderes de la nación tenían culpa y parte en desviar al pueblo lejos de Dios. Los líderes tenían culpa en confundir al pueblo de Dios. Mientras que iba manejando esta semana, iba escuchando una predicación de Martin Lloyd Jones que me mandaron de Isaías capítulo 5. Y él básicamente agarraba el texto de Isaías y lo aplicaba a su nación y la condición de Inglaterra. Y muchos pecados de los que mencionaban eran los mismos que vemos ahora en nuestra nación. Solo que en esos tiempos apenas empezaba a penetrar el pecado de esa manera en la sociedad. Y al escuchar el sermón me dije a mí mismo, si Martin Lloyd Jones estuviera viendo lo que pasa el día de hoy, se regresaría a su tumba. Porque los gobernantes de las naciones han influenciado a la sociedad hacia la perdición moral en su totalidad. Por ejemplo, en Canadá, el gobierno ya tiene un programa para legalizar el suicidio para ciertas personas. Y recientemente había una historia de una mujer que tuvo una cirugía para remover sus órganos reproductivos. Pero después ella se arrepintió porque lo hizo de muy joven edad. Y estaba tan deprimida que aplicó a este programa del gobierno de Canadá para que le ayudara a suicidarse legalmente. Una historia triste de cómo los líderes desvían a la nación hacia la perdición moral. Y eso es extra, pero ese es el mismo tipo de gobierno a quien le confías tus niños para ser educados en la escuela pública y todas sus ideologías que van contrario a la palabra de Dios. Versículo 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Nueva Biblia de las Américas dice, porque los que guían a este pueblo los extravían y los guiados por ellos son confundidos. Versículo 17, por tanto el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. En los tiempos bíblicos, los huérfanos y las viudas representaban a la gente más vulnerable de la sociedad. E incluso hay partes donde Dios mismo se identifica como el que ayuda a los huérfanos y a las viudas. Pero lo interesante de este versículo es que Dios aquí dice algo inesperado. Él dice que no tendrá misericordia ni siquiera de los huérfanos y de las viudas. Ahora, ¿por qué el Señor no tendría misericordia de los más vulnerables de la sociedad? Noten el versículo 17, parte final. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos o hablan necedades. Dios aquí dice que Israel se había corrompido tanto que aún las viudas y los huérfanos eran falsos, estaban llenos de maldad y hablaban necedades o cosas vanas. Y una vez más lo quiero traer en aplicación a nuestros tiempos, a nuestra sociedad. Y quiero aplicar esto a los más vulnerables de nuestra sociedad, a los niños. Ahora, el pecado siempre ha sido el pecado desde siempre, pero antes se escuchaba que se cuidaba a los niños, lo que escuchaban en el televisor sobre la violencia y la perversión. Pero ahora los niños son indoctrinados por estas cosas, aprendiendo violencia y perversión libremente en videojuegos, en el televisor, en el iPad, en el celular, en el internet, en las redes sociales. Aún las películas tienen propaganda, las películas de niños tienen propaganda precisamente para indoctrinarlos a los más vulnerables entre nosotros. Pero en los tiempos de Isaías, Dios dice, los jóvenes, y aquí es referencia a un joven adulto,
Pero también los huérfanos y las viudas, los supuestos indefensos de la sociedad, se han corrompido y aún ellos están llenos de maldad y hablan cosas necias. Y en los tiempos de Isaías Dios dice esto, y no quiero ser alarmante, pero tú sabes las cosas que hablan los jóvenes y los niños en las escuelas el día de hoy. ¿Sabes lo que los maestros les enseñan? ¿Y saben lo que tus hijos hablan con sus compañeros? ¿Lo que tus hijos hablan con los compañeros? Vivimos en tiempos como los tiempos de Isaías. Noten el versículo 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos o necedades. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y como vemos, esta frase se sigue repitiendo. Esta es la segunda vez que se repite, que Dios sigue con sus manos extendidas en furor contra Israel. Y la idea es que a pesar de que Dios está trayendo el juicio sobre los líderes, sobre los profetas, en contra de los jóvenes, las viudas y los huérfanos de la sociedad, que la maldad del hombre es tanta que para el santo de Israel aún su ira no se aplacaba. Es decir, Dios continúa enfurecido con sus manos extendidas y juzgando la perversión de la nación. Versículo 18. Porque la maldad se encendió como fuego de cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. En este versículo vemos la perspectiva de Dios de la maldad. Y básicamente está describiéndola como un bosque que está en fuego, y es tanto el fuego que está consumiendo todo, los cardos y los espinos, y luego el fuego está subiendo y hay un humo como remolino, y lo que está diciendo es que Dios así mira el pecado de toda la nación, como un humo que está subiendo, y hay un fuego implacable que destruye toda la sociedad. Y si así miraba la sociedad de Isaías, que Dios nos ayude para ver cómo vive nuestra sociedad. Versículo 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Aquí, como cuando hay un día soleado y de repente se oscurece, como cuando cambian la hora. Así es la imagen, toda la tierra de Israel se oscurece. Y esta es la imagen de la oscuridad, del furor o de la ira de Dios sobre la nación de Israel. Y en este versículo vemos que el pueblo sería como pasto del fuego o combustible para el fuego. Es decir, el juicio de Dios es ilustrado como las llamas. Es diferente a las llamas del pecado. Ahora son las llamas que Dios traería. Una llama santa que consumiría a toda la nación. Pero no solo eso, sino que este versículo dice que el hombre no tendrá piedad de su hermano. Y esto nos habla de que el pecado trae caos social. El hermano, hablando de un judío y otro judío, no había piedad entre ellos. Probablemente en referencia a que el crimen aumentaría. No había respeto en las calles y en la sociedad. Versículo 19 al 20. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, combustible del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Versículo 20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Será tanta el hambre que vendría. Recuerden que históricamente este juicio vendría por medio de Asiria, y básicamente Dios está diciendo, va a haber tanta hambre en la invasión que traeré, que es como si el hombre le robara a su mano derecha o a su mano izquierda. Y aun cuando tuvieran comida, no se saciaría. Pero noten la parte final del versículo 20. Dice, cada cual comerá la carne de su brazo. Habrá tanta hambre que los hombres se comerían la carne de su brazo. Ahora, esto puede sonar como lenguaje figurativo, pero en los tiempos de invasiones, la militar que invadía los cubría el reino para que no pudieran salir y comer. Por lo tanto, los hombres terminaban yendo al canibalismo por causa de su pecado. Escuchen cómo dice Dios sobre este tipo de juicio
en Jeremías 19:9, yo se los leo. Jeremías 19:9 dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. Eso suena grotesco, pero hermanos, es la perspectiva de Dios sobre el pecado y lo que el pecado trae sobre una sociedad, lo peor del hombre. No es que esta situación creó esto, sino que esta situación reveló lo que ya había dentro del corazón del hombre. Depravación total. Como dice nuestro hermano Alex Jr., el hombre se reduce a un animal cuando abandona a Dios. Noten el versículo 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judea. Aquí Manasés y Efraín son dos tribus de Israel del norte. Lo que está diciendo es que había peleas. Manasés y Efraín, que son dos partes de Israel del norte, se pelearían en contra de Judá, que es Israel del sur. En otras palabras, habría división en Israel por el pecado. Habría conflicto constante. El pecado siempre trae división. Noten el versículo 21, parte final. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aun cuando todo eso sucediera, aun cuando no habría comida y los hombres se comieran a sus propios brazos, aún así Dios seguiría con sus manos extendidas en furor. Su ira no se aplacaba. Rápidamente noten el capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí Dios dice: hay un juicio inminente. Esto venía por quebrar el pacto de Dios. Son las maldiciones de la ley de Deuteronomio. Pues el gobierno que escriben leyes para la nación que descuidaban a los más vulnerables, a los huérfanos y a las viudas por avaricia, por amor al dinero. Y este juicio, el ay, es un juicio eminente en contra de la tiranía de un gobierno corrupto. Noten el versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Y luego aquí hace Dios varias preguntas retóricas. ¿A dónde irán cuando venga el tiempo que los castigue? ¿Y quién los ayudará cuando venga la nación que yo levantaré en contra suya? Una referencia a Asiria. ¿En dónde quedará toda su gloria y prestigio en el día de juicio? Y esta misma pregunta nos deberíamos hacer hoy en día. ¿Qué harás en el día del juicio final? ¿Qué harás cuando sea el día del juicio? ¿Y dónde quedará la gloria que tienes en este momento por el pecado en aquel día final? Versículo 4. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Dios aquí dice: porque yo los he abandonado, hablando de Israel, los he abandonado en su pecado. Ahora solo les quedan dos opciones. Una, ser llevados cautivos como prisioneros políticos por Asiria. O número 2, cuando vinieran la invasión, quedar muertos. Pero aun cuando todo esto sucediera, no habría cesado su ira. Noten el versículo 4. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto no podía aplacar la ira de Dios por el pecado. Y antes de terminar, no estuviera mi conciencia tranquila si no les predico el Evangelio. No estuviera mi conciencia tranquila si no les predico como si Dios rogase por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Porque lo que vemos en los tiempos de Isaías es lo que vemos el día de hoy. Dios sigue con sus manos extendidas porque el infierno es verdadero. Y les pido que miren a la sociedad en la que vivimos y miren las consecuencias de abandonar a Dios. Miren cómo la sociedad no sabe lo que es un hombre o una mujer porque suprime la verdad de Dios en injusticia.
Miren cómo niega que los bebés en el vientre son humanos y le llaman bola de sus células para matarlos. Pero miren cómo aún entre los más vulnerables, aún entre los huérfanos y las viudas, miren cómo aún ellos se han corrompido y hablan cosas necias. Miren cómo la nación y aún nuestra propia naturaleza dicen orgullo: Dios ha destruido, pero nosotros construiremos más grande y más fuerte nuestro propio reino. Pero más importante, mira la depravación que hay en ti. Mira tu naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre somos igual que Israel. Pero hemos estado en esta naturaleza depravada, la hemos heredado del primer hombre, Adán. Y las Escrituras dicen que la tierra y el hombre fueron malditos en ese día, expulsados. Y la tierra está maldita por el pecado. Y esta maldición se muestra en que el hombre no puede obedecer la ley santa de Dios. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. El Dios santo de las Escrituras tiene sus manos levantadas en furor. Y nosotros como predicadores simplemente nos subimos al púlpito para rogarles que se volteen de su maldad, porque el infierno es verdadero. Y si verdaderamente crees que este edificio es como uno que está en fuego, lo mejor que puedes hacer en amor es llamarle a la gente a que voltee. Que como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Cristo. Y si tú no has creído en Él, es lo único que yo puedo hacer por ti, es rogarte como si Dios rogase por medio de nosotros lo que Cristo hizo en la cruz. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tienes que entender lo que pasó en la cruz. En la cruz Él fue maldito por todas las maldiciones de la ley. ¿Por qué fue maldito? Porque tú y yo lo somos por naturaleza. Y Él tomó nuestro lugar. No de todos, pero de todo aquel que se voltee y cree en Él. Cree en Él si no has creído. Cree en Él. He ahí en la cruz las manos de Dios levantadas en ira, en furor santo en contra de su Hijo, la ira que mereces tú y yo. Pero no murió por todos, murió por aquellos que se arrepienten y creen. He ahí el Cordero de Dios fue hecho por nosotros maldición legalmente. He ahí la propiciación de nuestros pecados, lo que verdaderamente aplaca y satisface la ira de Dios. Y yo le ruego como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Y yo les ruego que crean en Él por fe y se arrepientan de su maldad. Entonces Dios, cuando crean en Él y se arrepientan, bajará sus manos de ira y su rostro brillará sobre ti, porque tendrás paz para con Dios, porque el Cordero de Dios fue inmolado en tu lugar. Y entonces heredarás no las maldiciones del pacto, sino las bendiciones del nuevo pacto, el perdón de pecados. Y serás bendito en tu entrada y en tu salida, no porque todo te va a ir bien en la vida, sino porque Dios está contigo y tienes paz para con Dios por medio de la muerte de Cristo Jesús. Jesús es nuestra paz, Él es nuestra redención, el que nos compra del mercado de la esclavitud con su propia sangre. Él es nuestra justicia legal, Él es nuestra sabiduría, Él es todo para nosotros. Pero esto sucedió porque Él fue maldito en la cruz. Para recibir todo esto, date un giro de 180 grados y cree en Él. Os ruego como si Dios rogase por medio de nosotros, con mi corazón en la mano, reconciliados con Dios por medio de Cristo.